visibilizar nuestras regiones. Vamos a hacer un poquito de recuento de todo lo bueno que nos pasó, hablarles de otra información importante que se produce aquí en Antioquia. Todo esto a lo largo de esta emisión, hoy desde Medellín. Por supuesto, informarles todos los hechos del día. Aquí están nuestros titulares. La Corte Suprema de Justicia le da un no rotundo al polémico proyecto del gobierno con el que pretende otorgar libertad a peligrosos criminales. El texto sugiere, por ejemplo, penas alternativas a condenados por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio. Las voces de rechazo a esta iniciativa se multiplican. Proteger a los criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera. Fuerte declaración del gobierno de Estados Unidos en contra de la paz total del presidente Gustavo Petro. Durante el Consejo de Seguridad de la ONU, la representante del gobierno Trump cuestionó los beneficios entregados a grupos criminales. Estados Unidos, El Salvador y Venezuela confirman un masivo intercambio de presos. El régimen de Nicolás Maduro dejó en libertad a 10 estadounidenses. Entre los liberados, Mónica, hay un grupo de prisioneros políticos venezolanos a cambio de la repatriación de 252 connacionales. José, que los liberen ya. 9 funcionarios de la gobernación del Cauca fueron secuestrados por disidencias de las FARC. Estas son las primeras imágenes de los trabajadores en poder del grupo armado. Hoy hubo una velatón exigiendo su liberación. Estamos melos. Tapaditos, pero melos, gracias a Dios. Sí. Y así permanecieron los 18 mineros atrapados por más de 12 horas. Estas imágenes muestran cómo ayudaron desde adentro para lograr su rescate. Los trabajadores ya se reencontraron con sus familias. Tadej Pogačar rompió los cronómetros para ampliar su ventaja en el Tour de Francia. El rival más cercano está a más de 4 minutos. Ante Paraguay, Colombia buscará su primera victoria en Copa América Femenina para seguir rumbo a Juegos Olímpicos 2028. El paisa J Balvin estrenó un nuevo álbum llamado Mixtape, un viaje al pasado con mucho sentimiento que nos recuerda cómo escuchábamos música antes. Los detalles en Entretenimiento RCN. Hoy las noticias, todas las noticias aquí desde Medellín cuando son las 7 de la noche, 3 minutos, Mónica. Y hay que empezar a hablar de lo que va a pasar desde el próximo 20 de julio, o mejor, de lo que ya está pasando, y es la indignación generalizada a propósito de un proyecto de ley que presentará ese día el Gobierno Nacional, a propósito también de la posibilidad de rebajar penas, de otorgar libertades condicionales, no a cualquier delincuente, a peligrosos criminales inclusive. 20 de julio, que es ya, este domingo. Pues mire, no solamente eso, José Manuel, se habla inclusive, el ministro de Justicia pretende, Eduardo Montealegre, pretende que los delincuentes puedan permanecer con parte de los bienes que adquirieron ilícitamente a cambio de información que ayude con ciertos procesos, es lo que se ha informado. Pero vamos a la sala de redacción con Felipe Quintero, que tiene más detalles. Bien contado, bien explicado, Felipe. José Manuel, Mónica, muy buenas noches. Con una votación de 9 votos contra 5, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, llevará al Congreso este próximo 20 de julio un polémico proyecto que ofrece beneficios a jefes de bandas criminales condenados por delitos graves. La Corte Suprema de Justicia y la Defensoría, entre otros asistentes, se opusieron a los 51 artículos del borrador del proyecto, en el que se habla de penas alternativas entre 5 y 8 años para los máximos jefes de grupos criminales, como miembros del famoso tarimazo con el presidente de la República, Gustavo Petro. Así, también se abre la puerta a beneficios a desertores de la paz como Iván Márquez. De otro lado, la polémica está en los beneficios que tendrían los miembros de la primera línea, condenados por delitos graves y los disturbios en el 2021. En caso de que el proyecto pase, sujetos como alias 19, condenado por tortura y concierto para delinquir, tendría la puerta abierta a la libertad condicional con el objetivo de desarrollar programas de paz. La persona condenada podrá acceder al beneficio de libertad condicional una vez cumpla los 2 años de pena privativa efectiva de la libertad.
En el borrador del polémico proyecto también se deja en claro que los criminales beneficiados con la propuesta podrán conservar hasta el 12% de sus bienes. Así que polémico, muy polémico. Es importante aclarar que es un borrador y en caso de que se presente tal cual, será pues el Congreso de la República que tenga la última palabra en esta nueva papa caliente en materia de justicia. José Manuel, Mónica, vamos a ver cómo lo presentan y cómo avanzan los debates en el Congreso de este proyecto. Fíjese, ya lo decíamos, Felipe, la Corte Suprema de Justicia ha salido a hablar y lo ha hecho para rechazar este controvertido proyecto. Para el alto tribunal, la propuesta de Eduardo Montealegre, el ministro de Justicia, pues no ha tenido la suficiente discusión ni la deliberación. Además, dijo la Corte que es inconveniente combinar un modelo de justicia transicional con asuntos propios de la justicia ordinaria. Pero también hay que insistir en que este no es un tema menor. Esta iniciativa tiene que ser discutida en el Congreso de la República. Por eso quisimos averiguar cuál es el ambiente que hay allí entre el Senado y Cámara. Estas son algunas de las voces. Todos esos beneficios tendrán que ser rechazados en el Congreso de la República. Cuidado, y los van a terminar aprobando con todas las preventas que permitieron para aprobar las demás reformas. Va en contravía del derecho internacional humanitario. No repara a las víctimas. No hay ambiente político para que esa ley se apruebe. Y a 7 meses de elecciones va a ser muy difícil. Sería muy grave que el desarrollo de la paz total se convierta en estatus políticos para grupos criminales que no lo tienen. Tenemos que recuperar la seguridad en este país, rodear nuestras Fuerzas Armadas. Miren, también consultamos a expertos jurídicos en estas materias. Ellos advierten del peligro que significa dejar en libertad condicional o ofrecer este tipo de beneficios a esos peligrosos criminales. Óiganlos ustedes. Van a salir grandes delincuentes de la cárcel, se les va a perdonar, mientras que personas que están por delitos menores van a continuar pagando su pena. Un desbalance evidente entre el daño causado y la sanción impuesta. En segundo término, se corre el riesgo de erosionar la legitimidad democrática del proceso de paz. José, a propósito de estos beneficios a grupos armados, hoy el gobierno de Estados Unidos habló y duro contra esta política, contra esta paz total del presidente Gustavo Petro. Sí, efectivamente, fue la representante de ese gobierno de los Estados Unidos ante la ONU la que lanzó estas advertencias y la que aseguró además, Mónica, que de concederse o seguir adelante con esta paz total del presidente Gustavo Petro, pues se ponen en jaque los logros alcanzados en materia de seguridad. Progresos limitados que se han hecho contra los narcogrupos, combinado con políticas lentas, está echando por tierra los éxitos de las últimas décadas. Estados Unidos cuestionó en el Consejo de Seguridad de la ONU no solo el liderazgo político del presidente Petro en temas de paz total, sino sus políticas que podrían dar beneficio a criminales. Proteger a los criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera. Las víctimas merecen justicia. Estados Unidos sigue instando al gobierno de Colombia a que rechace la impunidad a los criminales. La delegada del gobierno Trump insiste en que se está vulnerando a las víctimas del conflicto y dijo que aunque hay pequeños avances, por ejemplo en el Catatumbo, la violencia no cesa en varias regiones del país. Lamentamos que en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos grupos redoblen sus ataques intentando mejorar su postura de negociación. Este panorama preocupa y mucho a los Estados Unidos. La escala de violencia de los grupos armados preocupa y mucho a los Estados Unidos, en particular, dado que los aumentos de la violencia tienen que ver con el ciclo electoral colombiano. Pues ese es el tono de los escenarios diplomáticos y en las organizaciones multilaterales que son tan importantes a nivel internacional, pero el mapa del país, el panorama del país es muy preocupante en tema de seguridad y tenemos que hablar de esta noticia, 24 horas secuestrados, estamos hablando de secuestro de 9 funcionarios de la gobernación del Cauca y todavía no se sabe nada de ellos, José. Increíble, se dice, Mónica, incluso que las víctimas fueron interceptadas por disidencias de las FARC. A esta hora quisiera preguntarle por este tema y por qué dicen las autoridades a Carlos desde el departamento del Cauca. Carlos.
José Manuel, Mónica, televidentes, buenas noches. Los saludo desde el Parque Francisco José de Caldas, aquí en Popayán. Infortunadamente no hay un pronunciamiento de las autoridades, solamente la gobernación sacó anoche mismo el comunicado rechazando el secuestro de sus 9 colaboradores, pero durante todo el día ha habido hermetismo tanto de la gobernación como de la fuerza pública sobre el plagio de estas 9 personas en la costa caucana del Pacífico. Lo que sí se conoció fue a través de una página de un medio de comunicación regional, una prueba de supervivencia de los 2 hombres y las 9 mujeres. Están sentados dentro de lo que parece ser un rancho en medio de la selva del Pacífico, construido en Guadua y Esterilla. Este sería el video prueba de supervivencia enviado hoy a través de un medio de comunicación de la región. Y quiero mostrarles lo que pasa a esta hora aquí en el Parque Francisco José de Caldas. Precisamente termina la velatón que desde las 5 de la tarde congregó a estas familias que por algo en común, por este infortunado hecho en común, pues hoy se unen y con las velas dibujaron la palabra paz, pidiendo que sus seres queridos vuelvan pronto a la libertad, diciéndole a este grupo armado que es gente buena, que es gente humilde, que es gente trabajadora, dedicado al tema social, a las misiones humanitarias, a todas estas actividades que desarrollaban en la costa caucana del Pacífico. Me volví a contactar con ella a las 4 porque vi que tenía señal. Le pregunté pues que si ya había llegado y desde ese momento se perdió el contacto. Mi hija es politóloga, especialista en gobierno y política pública. Ella viajaba a hacer una misión humanitaria con sus compañeros y ayer tuve comunicación con ella hasta las 4 de la tarde. De ahí para allá no me volví a comunicar con ella, no le llegaron los mensajes. Y mucha atención a esta información que les presentábamos en primicia a través de nuestra app de noticias RCN. Se entregó otra de las personas involucradas en el ataque del candidato Miguel Uribe. Y se trata de uno de los motociclistas que fue contratado para apoyar la huida del sicario. La Fiscalía radicó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Cristian Camilo González, que sería entonces el 6º detenido por este hecho. En los cultivos de coca. Pero además... Bueno, Mónica, y hablemos de otra de las noticias de momento en el mundo, porque esta tarde Estados Unidos, El Salvador y Venezuela efectuaron un intercambio de prisioneros como nunca se había visto, hay que decirlo. Justamente la información, José, que conocemos es que un grupo de venezolanos que estaba detenido en El Salvador fueron liberados. Van a regresar a su país a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y un grupo de presos políticos que estaban bajo el poder del régimen de Nicolás Maduro. Pues le preguntamos a esta hora a Oliver qué se sabe a propósito de este intercambio. Sí, así es. Muy buenas noches. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde acaban de aterrizar estas 2 aeronaves que provienen desde El Salvador con 252 venezolanos que estuvieron allí encerrados en el SECOT, en esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo un convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nayib Bukele. Se ha denunciado en múltiples ocasiones que supuestamente estas personas fueron torturadas, maltratadas, que la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales y no se explican cómo fueron a parar a una cárcel de máxima seguridad. Hasta ahora no se sabe quiénes de las personas que están bajando acá tienen antecedentes penales. Importante también decirles que esto se da tras también la salida de 10 estadounidenses que ya salieron en la tarde de hoy hacia los Estados Unidos y forma parte de esa negociación de las que les hablaba. Estos son algunos de los 252 venezolanos que permanecían detenidos en la cárcel de máxima seguridad SECOT en El Salvador desde hace varios meses, luego de ser deportados por el gobierno de Donald Trump, señalados de pertenecer al Tren de Aragua. Fueron entregados por el gobierno de Nayib Bukele al régimen venezolano como parte de un acuerdo que también incluyó a Estados Unidos. A cambio, fueron liberados 10 ciudadanos estadounidenses que estaban en poder de las fuerzas de Nicolás Maduro. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. El pacto incluye a un grupo de presos políticos venezolanos, 80 según fuentes de la Unión Americana, y la Cancillería madurista confirmó bajo qué figura recobrarían su libertad. Los órganos competentes del sistema de justicia han otorgado medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecían detenidos. Según cifras del Foro Penal con corte al 14 de julio, hay 948 presos políticos en Venezuela.
Vámonos para Washington, José, porque por supuesto ya hay reacciones del Departamento de Estado que celebra la liberación de los ciudadanos estadounidenses y de ese grupo de presos políticos venezolanos. El secretario de Estado, que es Marco Rubio, de los Estados Unidos, resaltó el papel del presidente Bukele de El Salvador y de su presidente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Roberto, los saludo desde Medellín. Buenas noches. ¿Qué otras reacciones se conocen a propósito de este hecho que hemos dicho es inédito? Buenas noches, pues entre otras la del encargado de negocios interino de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, John McNamara. Desde la cuenta oficial de X de la Embajada en Venezuela han publicado una fotografía en la que aparece él con los 10 estadounidenses liberados. Junto a la imagen, un mensaje de agradecimiento al presidente Donald Trump por su mediación. También a Marco Rubio, el secretario de Estado, y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nada representa la libertad como la bandera de los Estados Unidos, dice también la publicación. Y como decías, el Departamento de Estado ha reiterado hoy su compromiso en apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. A través de un comunicado señalaron que el uso de la detención injusta como herramienta de represión política por parte del régimen debe terminar. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, también agradeció a través de las redes a Trump, Bukele y a su equipo del Departamento de Estado por ayudar a asegurar este acuerdo para la liberación de todos los detenidos estadounidenses. La información al minuto desde Washington para Noticias RCN. Pues Roberto, gracias. Seguiremos muy pendientes del desenlace de esta situación, de lo que se empiece a conocer también sobre más identidades de los prisioneros intercambiados y liberados. Entre tanto, estamos en Medellín y hay que hablar y preguntarle a Juan Fernando Tavares. Mónica, déjeme antes que eso agradecerle a Juan Fernando y en nombre suyo a todo el equipo de Noticias RCN en Antioquia por esta recepción que nos han hecho. Pero ahora sí hablemos de un tema que nos mantuvo tensos, pero que tiene por fortuna un desenlace feliz, y es el rescate de varios mineros que estuvieron por más de 12 horas atrapados, ¿no? Ahí en Remedios, Antioquia, que sea el propio Juan Fernando Tavares el que nos cuente, el que ha estado pendiente de esa noticia, porque además, Juan Fernando, ya se conocen imágenes de los momentos que vivieron estos 18 mineros ahí mientras estaban atrapados. Hola Mónica, José, encontrémonos en Antioquia y qué gusto terminar con esta noticia que por momentos fue de terror, pero que terminó por fortuna de manera muy positiva. Ocurrió en Remedios, municipio del Nordeste. Allí durante más de 12 horas, 18 mineros estuvieron atrapados. Hubo angustia, por supuesto, pero sobre todo en la parte externa, donde aguardaban familiares y otros mineros, además de los organismos de socorro. Pero adentro ellos estuvieron relativamente tranquilos porque nunca les faltó la ventilación. Al final, repetimos, después de más de 12 horas, salieron en medio de aplausos y prácticamente ilesos. Sara Agudelo nos cuenta en el siguiente informe. Lo que comenzó como una habitual jornada de trabajo en búsqueda del preciado metal dorado, en instantes se convirtió en pesadilla. ¡Estamos melos! Tapaditos, pero melos, gracias a Dios. Sí. 18 mineros estaban atrapados en un socavón, mientras en la superficie el temor era que los mineros se quedaran sin oxígeno. Ellos, acostumbrados a la penuria y la oscuridad, daban muestra de una tranquilidad, donde hubo tiempo hasta para reír. No, afuera, hermano, mínimo, hay 7 mujeres peleando por mí allá. Sí. Claro, vinieron a buscarme y ahí encuentran todas. O sea, que usted cree que a usted se le juntó todo el ganado afuera. No, allá está todo afuera, todo el ganado. Milagrosamente la ventilación nunca faltó y la convicción de supervivencia se mantuvo intacta. Yo aquí me relajo, aquí estoy relajado porque no hay más que hacer, toca esperar a ver con la bendición de Dios. Y 12 horas después, uno a uno, literalmente, volvieron a ver la luz al final del túnel. Muy agradecidos primeramente con Dios y con la población, porque de verdad que me dejaron sorprendido el apoyo que nos brindaron. Todos están sanos, están a salvo, sin heridas, sin lesiones, y por más increíble que suene, mañana volverán a la mina a trabajar. Son las 7 de la noche, 45 minutos. Estas emisiones de Noticias RCN se hacen desde Medellín y estamos muy contentos de encontrarnos con las regiones. Vea, Mónica, el próximo 20 de julio, como siempre, el desfile militar va a estar muy bueno en Bogotá, pero también estará en Santa Marta, le cuento. En la capital del país, por lo menos, va a haber 8.000 integrantes de la Fuerza Pública desfilando por la avenida Boyacá a partir de las 10 de la mañana.
Este 20 de julio, Colombia celebrará 215 años de independencia. Este año, el majestuoso desfile militar tendrá a Santa Marta como sede principal. A partir de las 10 de la mañana, más de 1.800 hombres y mujeres exaltarán el orgullo patrio. Contarán con la presencia del presidente y la cúpula militar. Vamos a tener por primera vez no solo la presencia de buques y una revista aérea, sino de la cantidad de soldados y policías celebrando esta importante fiesta patria aquí en Santa Marta. De manera simultánea en Bogotá se desplegarán capacidades, bloques operacionales y unidades emblemáticas. Acá, más de 1.800 hombres y mujeres desfilarán por la avenida Boyacá desde la 80 hasta la calle 170. Entre tantos uniformados destacados estará la teniente Carmona, a la fecha la única mujer al mando de vehículos blindados ASB con poder de combate y fuego. Pues es un honor y es un orgullo porque es una experiencia sumamente enriquecedora y pues que uno está aportando mucho al país y al ejército. La Armada Nacional tendrá la participación de las escuelas de formación, bloques femeninos, especialidades de superficie, guardacostas y contará con el Batallón de Infantería de Marina número 70. El cielo estará engalanado con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial. Por primera vez, la escuadrilla Texante 6 hará parte de la revista aérea, acompañada del poderoso rugido de los Cafir y de los Super Tucanos. 3 aeronaves Texan surcarán el cielo, llevando en sus alas el espíritu de una patria que nunca se rinde. La Policía Nacional hará presencia con los hombres y mujeres de las diferentes especialidades del servicio y este año los uniformados honrarán con fotografías los 41 policías asesinados en medio del conflicto. Ustedes ya saben, estamos aquí para informarles, estamos aquí para contarles historias y también para destacar esas historias de pujanza de la tierra antioqueña, José. Oiga, me quedo muy impresionado con un encuentro de líderes que tuvimos esta mañana en Instancias de la República, en el edificio EPM, que está justo aquí detrás nuestro. De verdad, qué cantidad de experiencias exitosas de líderes de todos los sectores, del público, del privado, del académico. Don Juan Camilo Ramírez, usted tiene los detalles, Juan Camilo, que además es más paisa que usted, ¿no? Sí, señor José Manuel, pero mire, antes de entrar en materia con eso, quiero decirle una cosa a usted y a Mónica. Mire, este noticiero se acaban 13 minutos. Sí. A las 8 en punto alisten maleta que me los voy a llevar a comer arepa con chicharrón y no quiero excusa, señor. Bueno, listo, entonces ahí los espero, yo voy por ustedes. Ahora sí, vamos en materia con lo que corresponde, con encuentro de líderes. No, pero por supuesto, no espero menos, mi querida Mónica, ahí vamos. Bueno, ahora sí, vamos en materia con lo que corresponde con este encuentro de líderes, señores, que fue en el edificio EPM, organizado por esta gran alianza, por el diario La República, por la FM, por el canal RCN, Noticias RCN, por supuesto, y ahí hablamos de temas muy importantes, de lo bueno que está pasando en Antioquia, los proyectos que se están ejecutando, pero también de los desafíos, de lo que se debería hacer en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia social. En fin, una cantidad de temas, una cantidad de líderes empresariales, dirigentes gremiales, líderes del sector educativo, de la academia, que llegaron hasta este lugar para dar sus opiniones y contarnos qué está pasando en Antioquia. Que el esplendor que le ha significado EPM a el Valle de Aburrá, al altiplano del Oriente, pueda llegar a otras regiones de Antioquia. Que esa oportunidad de desarrollo tan potente que significa tener servicios públicos llegue al Urabá antioqueño. Vamos a destinar cualquier peso que saquemos de allí a construir el acueducto y la solución de alcantarillado en Urabá. 7 de la noche, 49 minutos. Oiga, Mónica, antes de devolverle para que usted siga con más noticias, yo sí quiero decir que estoy muy orgulloso de nuestra tierra de Antioquia. Qué tierra tan pujante y qué bien que nos recibieron los paisas. Gracias a todos. Señores, feliz noche. Chao. Y ustedes ya lo saben, Tribuna RCN es la plaza pública más grande de los medios de comunicación. Hoy pasó a través de los micrófonos de RCN Radio, Televisión y La República la candidata Paola Holguín. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez desde Medellín, el turno es para la precandidata del Centro Democrático Paola Holguín, quien en Noticias RCN se refirió al papel que podría jugar el expresidente Álvaro Uribe en las próximas elecciones. ¿Usted ve al expresidente Uribe en la lista del Centro Democrático? Yo creo que este es un momento de mucha dificultad para la nación y en el presidente Uribe prima un sentido patriótico. Eso va a hacer que de alguna manera seguramente
él esté ahí. Yo no sé si en la lista al Congreso, no sé en qué condición, pero él no nos va a abandonar ahora. Más temprano estuvo en la FM. Si usted sigue su campaña, ¿se siente siendo desleal con Miguel Uribe? Sí, porque aquí hay una cosa clara y es, siente uno que está haciendo campaña sobre la sangre de un compañero. Y nosotros también llamamos a un alto porque hace 3 décadas en Colombia asesinaban un candidato y le preguntaron a quién sigue, y son seres humanos. Claro. Son hijos, son padres, son hermanos y no son desechables. No es que ya no está y quién sigue. Y también vía telefónica en Voces RCN y Alerta. Se especula mucho de que se distanció el presidente Álvaro Uribe del presidente Iván Duque porque que el presidente Duque no necesariamente obedeció a muchas de las indicaciones del expresidente Uribe. ¿Eso es verdad? El presidente Uribe siempre habrá hablado de manera muy respetuosa del presidente Duque, y el presidente Uribe no es un hombre que imponga, pero sí es un hombre muy propositivo y muy abierto al diálogo. Ya los interlocutores son los que deciden si lo escuchan o no. El presidente no ha entendido que la elección ya pasó, que él ya ganó y que él tiene la obligación constitucional de representar la unidad de la nación. Este fin de semana usted podrá leer la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Hace casi 2 semanas nos dijeron que los contratos de los pasaportes nuevos se iban a firmar en cuestión de horas. No sé por qué me llegan a la memoria algunos recuerdos funestos del pasado. Bueno, y para despedirnos, Mónica y Catherine, yo les quiero preguntar a ustedes, en cabeza suya, a todos los antioqueños, ¿qué le dice Antioquia a Colombia? Antioquia le diría a Colombia, quieran lo suyo, quieran lo propio, sentámonos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, y bienvenidos siempre. ¿Qué le dice Antioquia a Colombia, Catherine? Antioquia le dice a Colombia que somos unos berracos. Aquí está la mayoría de las personas emprendedoras, estamos para aportarle al país, que creemos en el país y que vamos a seguir luchando por un mejor país. Mire, yo creo que no hay duda que nosotros tres le decimos a Antioquia, gracias por recibirnos, ¿sí o no? Gracias a sus dirigentes, a su gente, ¿no? Sí, señor. Al empuje. Aquí estamos y seguiremos encontrándonos con las regiones del país. La próxima semana otra ciudad. Nos vemos. Chao. Chao, chao.